¿Cuáles eran los principales impuestos? Bueno, en principio todo lo vinculado con la producción minera, es decir, los derechos que los mineros, que como dijimos no eran los que iban a las minas, sino que eran los que tenían permiso para explotar una mina. Recordemos que todo el reino era del rey, el rey era el propietario eminente de todo lo que había en él y cedía la propiedad útil a aquellos que lo podían poner en producción. Entre estas cosas cedía tierras para que las trabajaran y minas para ser explotadas. También se cobraba un impuesto sobre la acuñación de plata. Digamos, la plata había que transformarla o en lingotes o en monedas y sobre esto se cobraba un impuesto. El tributo indígena era un impuesto que pagaban los indígenas entre 18 y 50 años por el mero hecho de ser indígenas, no había otra razón. Esto era una de las justificaciones de la conquista. En el siglo XVI hubo una discusión entre las Casas y Sepúlveda acerca de si los indígenas eran seres humanos. Se determinó que sí, que eran seres humanos, pero eran seres humanos que no habían alcanzado su madurez, eran como niños, ¿no? Y el Estado español, es decir, la Corona de Castilla, eran los responsables de transformarlos, de terminar su maduración, de transformarlos en cristianos. Para esta transformación, el ejército de sacerdotes fue el instrumento y los indígenas debían solventar este ejército de sacerdotes mediante el tributo indígena. Es decir, el tributo indígena era un impuesto que los indios pagaban para dejar de ser indios y transformarse en cristianos. Bueno, después dos impuestos clásicos con nombres de origen árabe, las alcabalas, un impuesto al comercio interior del espacio colonial, el IVA podría ser hoy, y los almojarifajos, impuestos que se hacía al comercio exterior, a pesar de ser una misma colonia, digamos, ¿no? Todo lo que se salía. Serían los impuestos a las exportaciones, las retenciones, digamos, entrarían, las llamadas retenciones, mal llamadas retenciones, entrarían dentro de este concepto de almojarifajo. Después teníamos el quinto real, que era el 20% de la plata acuñada, que eso se quitaba inmediatamente y iba como impuesto colonial a la metrópoli. Un impuesto especial sobre la venta de mercurio. La plata, el sistema de extracción de la plata era una amalgama. El mercurio se amalgama con la plata rápidamente, se mezcla, se muele el mineral de plata, se lo mezcla con mercurio y esto forma una aleación que una vez que se derrite, el mercurio se derrite a una temperatura mucho menor que la plata, así se lo puede recuperar casi totalmente, y lo que queda es una plata de gran pureza. Este era el sistema con el cual se extraía la plata, y el mercurio se extrajo de minas del Alto Perú en un momento, pero luego comenzó a provenir también de España. 2/9 del diezmo. El diezmo era el impuesto que cobraba el culto de la producción agraria, diezmo de grano sobre el trigo o la cebada, todos productos, digamos, no originarios de América. Por ejemplo, sobre la coca y sobre el maíz no se cobraba diezmo, o sobre la 4P, es decir, la reproducción de las ovejas, las 4 patas, ¿no? De las ovejas, de los bovinos, etc. Y también impuestos sobre algunas cuestiones que se mantuvieron hasta casi la actualidad: el estanco de tabaco, es decir, el impuesto sobre los cigarrillos, los naipes y el papel sellado. También hubo algunos impuestos que se cobraron por una vez o se cobraban
eventualmente. Por ejemplo, la media nata, que era algo que los funcionarios públicos, una vez puestos en su cargo, tributaban el 50% de su salario, las ventas de tierras públicas y las temporalidades, es decir, el producto de la subasta de todas las propiedades que tenían los jesuitas una vez que fueron expulsados en 1767. Administrativamente, el espacio colonial sufrió una gran transformación con la creación del Virreinato del Río de la Plata, cuya jurisdicción es la que vemos ahí en el mapa. El virreinato se dividió en 7 intendencias: Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, en lo que era el Alto Perú; Salta del Tucumán, Córdoba del Tucumán, en lo que es la actual Argentina, y el Paraguay. Y una superintendencia con capital en Buenos Aires, que tenía como jurisdicción las misiones de los jesuitas en la actual región de Misiones, Montevideo, o sea, todo lo que sería la banda oriental, que está en celeste en el mapa, y las Islas Malvinas. Los impuestos seguían circuitos determinados. En todas las grandes ciudades había cajas que se llamaban subordinadas, a donde iba a parar toda la recaudación. De ellas iba a cajas principales en las capitales de las intendencias, y de ahí, en el Alto Perú, iban a una caja central. En el caso del Alto Perú estaba en Potosí, y en el caso de la gobernación del sur del Alto Perú estaba en Buenos Aires. Una vez en cada caja, cada vez que se recaudaba, se saldaban las deudas corrientes, el sostenimiento del Estado, y lo que sobraba era la que seguía el recorrido de las cajas. En Buenos Aires estaba el Tribunal Mayor de Cuentas, es decir, que el sobrante del costo colonial iba hacia Buenos Aires. ¿Qué se hacía con los impuestos? Bueno, como decíamos, se pagaba el sostenimiento del Estado colonial, se llamaba ramos de Real Hacienda, y el otro ramo, que era para lo que sobraba, que se llamaba ramos particulares, era la renta colonial, es decir, el excedente que América pagaba a la metrópoli por el mero hecho de ser su colonia. ¿Cuánto se recaudaba? Bueno, hay pocos estudios sobre esto, sobre todo porque algunos impuestos se remataban, se tercerizaban. Pero Herbert Klein, Pasque y Klein han calculado que digamos, los impuestos más importantes eran los vinculados a la producción minera, el tributo indígena y el comercio. Para un año determinan que eso implicaba el 72% de la recaudación, que equivalía a 2,6 millones de pesos plata, pesos de 8 reales, como se decía. Y el resto era en el quinto real, la venta de mercurio, una parte del diezmo y los estancos. ¿Cuál era el aporte que hacía cada espacio colonial? Bueno, Alexander von Humboldt, un naturalista alemán que anduvo por acá y hizo estos cálculos, para 1789 estableció que Nueva España era la región que más aportaba, 6 millones de pesos ese año. El Perú, sin Potosí ya, Potosí está vinculado al Río de la Plata, 1 millón. El Río de la Plata con Potosí, 700.000. Y el otro nuevo virreinato, el de Nueva Granada, la Gran Colombia, 400.000. Es decir, Perú, aún sin Potosí, aportaba más que el Río de la Plata, que lo tenía, y el puerto de Buenos Aires.
En ese año de 1789, Buenos Aires tuvo un ingreso de más de 2 millones de pesos, pero el costo de sostener Buenos Aires era mayor. Es decir, en 1789 el Río de la Plata, como virreinato, tuvo un rojo de más de 800.000 pesos, que fue cubierto con los excedentes en otras regiones, sobre todo en el Alto Perú. Esto genera un par de preguntas, ¿no? ¿Era una empresa rentable para la corona mantener esta vasta colonia? Sí. Era autosuficiente, no producía gastos a la metrópoli, la producción y el comercio enriquecían a mineros y comerciantes, tanto criollos como españoles. La región era un mercado cautivo para colocar las manufacturas europeas y el mercado y el mercurio, que como decíamos también comenzó a provenir de España. Era una fuente de cueros baratos llevados como lastre, es decir, los cueros, la plata tiene poco peso por unidad de volumen y los barcos necesitan peso para navegar. Ese peso se completaba con cueros. Y a no ser que hubiera una revolución económica que implicara que las piedras eran mejor que los cueros, esto fue generando también, y a posteriores va a ser importante para la historia de la región, un mercado de cueros en Europa. La industria naviera, sobre todo en la metrópoli, se beneficiaba del tráfico. Manuel Belgrano precisamente intentó desarrollar la industria naviera en la región. Y la corona cobraba impuestos, tanto a la entrada como a la salida de productos de la colonia hacia la metrópoli. La otra pregunta es si el virreinato era rentable respecto a las regiones que integraban el virreinato. El Alto Perú tenía su propio Tribunal de Justicia, su Corte Suprema, diríamos ahora, en Charcas, su propia Casa de Moneda, hemos visto la foto, y funcionarios del Tesoro, su propio ejército y milicias, ¿no? Cornelio Saavedra, por ejemplo, un militar nacido y formado en Potosí, su propio arzobispado y Charcas, digamos, la universidad más importante de la región en la época, y los puertos de Lima y Chile más cercanos. Quizás sostener ese virreinato del Río de la Plata deficitario con el esfuerzo económico que hacían las regiones del Alto Perú era una relación costosa, y quizás eso fue uno de los elementos por los cuales no contamos con ese espacio dentro del territorio nacional. Lo cierto es que los ramos particulares, el impuesto colonial, fue una de las cosas que encendieron la llama, y que apareciera este panfleto en Buenos Aires y el inicio de la ruptura de 300 años de pacto colonial. Bueno, nos vemos en la próxima unidad. Un saludo a todos, quédense en casa, cuídense.